¿Y si toda la historia humana dependiera de un solo segundo? Un segundo en el que una roca del tamaño de una montaña no chocó contra la Tierra, porque hace 66 millones de años un asteroide gigantesco se dirigía a nuestro planeta y en nuestra línea temporal impactó en lo que hoy es Yucatán, provocando la mayor extinción masiva de la vida compleja de nuestro planeta. Un impacto, un invierno global, el colapso total de la cadena alimentaria. 3/4 partes de toda la vida de la Tierra desaparecieron. Y gracias a eso, los mamíferos heredaron la Tierra. Pero hoy vamos a imaginar otra realidad, una donde ese asteroide pasó de largo. Y en ese otro pasado, los dinosaurios nunca desaparecieron. Hace 66 millones de años, la Tierra era un lugar gobernado por gigantes. Los Tyrannosaurus Rex caminaban por bosques densos como si fueran emperadores. Los mosasaurios dominaban los océanos como leviatanes. Y en el cielo, criaturas del tamaño de avionetas, los pterosaurios, patrullaban los vientos. Durante más de 160 millones de años, estas criaturas habían gobernado el planeta. Y nada indicaba que ese reinado estuviera a punto de terminar, porque ese asteroide nunca llegó. En este mundo alternativo, los mamíferos siguen existiendo, pero no dominan. Antes del impacto, los mamíferos eran pequeños, nocturnos y cautelosos. La mayoría tenían el tamaño de un ratón o un tejón. Vivían en madrigueras, esperaban la noche y rezaban, si los animales pudieran rezar, para no convertirse en la cena de algo con dientes de tamaño de cuchillos. Sin la extinción masiva, probablemente habríamos seguido siendo eso. Pequeñas criaturas inteligentes, sí, pero escondidas bajo la sombra de monstruos gigantes. Quizá los primates nunca hubieran evolucionado. Quizá los humanos jamás habríamos existido. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, con el pasar de las eras, otra rama evolutiva se separó de dinosaurios y mamíferos. Una rama muy similar a la de los dinosaurios, pero con características casi humanas. Y entre esa nueva especie de dinosaurios había uno muy peculiar. Se llamaba Troodon. Era más pequeño de lo normal, ágil, y tenía algo que lo hacía aún más diferente a todos los de su especie. Su relación cerebro-cuerpo era sorprendentemente alta, similar a la de algunos mamíferos modernos. Tenía ojos grandes, visión frontal y capacidad para calcular distancias. En otras palabras, era listo, mucho más listo que la mayoría de reptiles de su tiempo. Y aquí entra una idea fascinante. ¿Qué habría pasado si millones de años de evolución hubieran empujado a más criaturas como este Troodon hacia algo parecido a la inteligencia humana? Así, con el paso de los milenios, esta raza, a la que desde ahora en adelante llamaremos los Troodon, se abrió paso entre mamíferos, dinosaurios y esa nueva especie mixta. Y esta rama evolutiva desarrolla cosas como herramientas, lenguaje y sociedad. Ciudades construidas no por primates, sino por reptiles bípedos. Arquitectura adaptada a criaturas con garras, colas y piel escamosa. Rebaños enteros de dinosaurios herbívoros gigantes son domesticados para agricultura y transporte. Raptores y otros depredadores veloces son entrenados como guardianes y soldados. Un planeta donde los dinosaurios no solo sobreviven, sino que acaban siendo controlados por una civilización aún más avanzada. Pero ahora vamos a dar un salto, porque incluso en ese mundo los mamíferos siguieron abriéndose paso y los humanos acabaron apareciendo. Imagina a los primeros humanos evolucionados en África, pero no solo rodeados de leones y elefantes, sino también de depredadores de 2 toneladas. La supervivencia habría sido brutal. Las primeras ciudades humanas habrían sido fortalezas.
muros gigantes, torres de vigilancia, fosos, no solo para protegerse de ejércitos, sino de algo mucho peor, de la naturaleza más feroz conocida. En este mundo domesticar animales sería algo mucho más diferente. ¿Caballos? Quizá. Pero también triceratops como monturas de guerra. Velociraptores entrenados como cazadores. Brachiosaurios utilizados como grúas vivientes. La historia humana habría sido una especie de mezcla entre civilización y supervivencia constante. Ahora nos adelantamos al año 1835 de este pasado alternativo. Un joven naturalista británico viaja por el mundo estudiando la naturaleza. Su nombre es Charles Darwin. En nuestra historia, Darwin revolucionó la ciencia con la teoría de la evolución. Pero en este mundo alternativo su viaje sería una pesadilla. Imagina a Darwin explorando Sudamérica. Selvas densas, un calor sofocante y huellas gigantes en el barro. Pero también unas extrañas ruinas, en cuyo interior Darwin, por supuesto, se adentra y descubre una serie de restos descompuestos, de extraños artefactos, de lo que parece ser una tecnología extraña y diferente a la humana. Darwin, sorprendido, decide dejar constancia en su cuaderno e improvisar un campamento en el lugar más recóndito de las ruinas, donde ningún dinosaurio fuera capaz de encontrarle. Esa noche, Darwin escucha algo deambulando por las ruinas, no muy lejos de su campamento. No es un jaguar, tampoco es ninguna especie de raptor. No, es una especie de hombre lagarto, de más de 2 metros de alto. Un descendiente de los antiguos Troodon que habitaron la Tierra mucho antes que los humanos. Darwin, completamente aterrado, evita emitir el más mínimo ruido. Y tras unos minutos que a Darwin le parecen horas, el Troodon recoge un fragmento de artefacto y se aleja en dirección a la salida de las ruinas. Ya con la primera luz del día, y obviamente sin haber pegado ojo en toda la noche, Darwin toma su diario y escribe sobre el encuentro con el Troodon. Atando algunos cabos, entiende que tanto las ruinas como la tecnología antigua y deteriorada que hay en ella debían pertenecer de algún modo a esa extraña especie. Y al final de sus notas escribe algo que jamás habría imaginado escribir. Estas criaturas podrían no ser solamente reliquias del pasado, sino los verdaderos dueños de la Tierra. Ese encuentro cambiaría su teoría para siempre. Y ahora, en el siglo XXI de este extraño mundo, las ciudades humanas son prácticamente islas de seguridad. Los océanos siguen dominados por reptiles y mamíferos gigantes. Los cielos por criaturas voladoras del tamaño de avionetas. La naturaleza es infinitamente más peligrosa, más salvaje, más poderosa, más antigua. Y los humanos vivimos en una guerra eterna contra la naturaleza. Y también con una incógnita inquietante derivada de las antiguas notas de Charles Darwin. ¿Qué pasaría si una especie de dinosaurio inteligente hubiese evolucionado millones de años antes que nosotros? Lo suficiente como para desarrollar tecnología avanzada, incluso viajes espaciales. Si eso ocurrió, entonces algunos de los objetos que vemos hoy en el cielo podrían no ser visitantes extraterrestres, sino algo mucho más extraño y a la vez cercano. Los descendientes de los antiguos dueños de la Tierra, los descendientes de los Troodon. Pero espera un momentito, porque si te ha gustado esta historia alternativa, no te pierdas este vídeo que te dejo aquí mismo, donde te cuento qué habría sucedido si los piratas que dominaban los mares del siglo XVII hubiesen dado con una tecnología de otra época. Un abrazo y a seguir indagando en el otro pasado.